Bien, hola, hola, bien, probando. Bien, vamos a cerrar acá. Ahí no, ahí está. Bueno, ¿qué tal chicos? Nuevamente, hola. Acá estoy con el circuito de la fuente de alimentación otra vez. Le quería comentar que ya la armé, ya la terminé. Hice el PCB, monté los componentes y bueno, ya la tengo funcionando. Así que tengo que hacer otro video, lo voy a hacer con el celular, de cómo funciona físicamente. Pero hice unas pequeñas modificaciones con respecto al circuito. Ya que bueno, en el simulador funcionaba perfectamente bien, pero me encontré con unos pequeños percances, o sea, con unos pequeños problemitas a la hora de la verdad, ¿no? A la hora de armarlo físicamente. Esto lo vamos a sacar. Entonces quería mostrarle qué modificaciones hice eh, con respecto a la fuente de alimentación que yo tengo. Bien. Bien, lo primero que hice fue, yo tengo colocado dos potenciómetros, uno multivuelta, que es este que está acá, este es multivuelta, pero el valor es de 1K, no sé, a ver qué valor tengo, claro, acá dice 5K, ¿ve? Yo tengo con un valor de 1K, que es un potenciómetro multivuelta, y este es un potenciómetro común, que en este caso dice 25K y yo le puse uno de 10K, que este es el paso grueso del limitador de corriente y este es el paso fino, ¿sí? Entonces el problema que yo tenía era como no tenía un multivuelta de 5000 ohm, entonces tenía uno de 1000 ohm, el que había comprado. Yo los había comprado justamente porque era una oferta, estaban económicamente baratos y bueno, así tengo que volver a comprar otro. Y ¿para qué lo uso? Entonces digo, no, vamos a utilizar este. Entonces lo que hice es hice una modificación, ¿sí? Acá había puesto en el diseño anterior, había puesto un potenciómetro con lo dicho, con un potenciómetro de 25K, pero eh, voy a aprovechar uno que ya tenía, que era 10.000 ohm. Así que bueno, vamos a hacer una modificación y lo que tuve que hacer es colocar una resistencia en paralelo a la de 1K. Estas son 1000 ohm y son 3900. 3,9K o 3K9 y de 1K. ¿Sí? Esa es la modificación que hice para que esto me quede como si fuese el circuito anterior, para que me funcionara. Bien, lo he probado en el simulador, funcionaba. Físicamente funcionaba, o sea, podía tener una corrección eh, más o menos en la mitad del potenciómetro de los limitadores de corriente, ¿sí? Porque si no me quedaba todo siempre al extremo, siempre al extremo. Entonces quería yo que la corrección me quedara más o menos en el recorrido medio para yo poder tener margen tanto para un lado como para el otro. Bueno, esa es una pequeña modificación que hice. Después se me encontré con otro problema, después de haber quemado varios transistores. ¿Se acuerdan que acá ya tenía un 2N3055? Puse un MOSFET. Ya tenía 23055. Primero que me levantaba mucha temperatura, quemé uno. Igual no le puse 60 volts, o sea, no coloqué 60 volts a la entrada, sino lo que hice es colocar 35 volts, ya que yo tensiones arriba de 24 volts no utilizo, lo máximo que puedo utilizar son 24 volts. Así que puse lo que le coloqué acá, no fue una fuente con transformador, sino tenía una fuente switching, una fuente electrónica. Esa fuente electrónica switching viene justamente en los equipos de audio modernos, esto que ahora los centros musicales vienen con una fuente electrónica, y lo que tiene de bueno es que tiene mucho amperaje y tienen 35 volts. Algunos tienen 40 volts, otros tienen 25. En este caso tenía 35 volts. Después tenemos una tensión negativa de 12 volts, tenemos una tensión positiva de 12 volts y tenemos 5 volts. Entonces me vino bien, dije, bueno, tengo la tensión negativa que necesito para este sector. Dije, bueno, en vez de colocarle 9 volts, dije, lo voy a colocar 12 volts. Total
no iba a definir nada, entonces bueno, vamos a colocar 12 volt. Y el relé que yo tenía acá es un relé que yo tenía de 24 volt, así que no necesité alimentarlo con 12 volt. Entonces lo que hice, lo alimenté directamente con los 35 volt. Total, el relé no es que va a estar mucho tiempo energizado, sino es el momento de la limitación. Así que bueno, y si tenía un relé de 12 volt, ya tenía 12 volt justamente para tal caso. Bien, eso es lo que tenía de bueno de estas fuentes electrónicas que vienen en los equipos de audio. Bien, vamos al MOSFET. El MOSFET que he colocado es un MOSFET que justamente encontré de rezago, que yo había desarmado una placa de una fuente de alimentación. Justamente había 4 MOSFET y busqué el datasheet. Vamos a busqué el datasheet y voy a ver qué tensiones y qué corriente me soporta el MOSFET. Es el 5N3011, H5N3011. Dije, bueno, este viene perfecto. Entonces lo que verifico acá y veo que bueno, 300 volt es suficiente. La tensión de gatillado máximos son más o menos 30 volt. Bueno, está bien, perfecto, pero lo que me interesó era esto, la corriente que soporta, la intensidad de drenaje, 88 amperes. Bueno, 176 amperes de pulso, pero esto no es un modulador de ancho de pulso. Así que bueno, 88 amperes me soporta. Dije, uepa, esto es más que suficiente. Dije, bueno, vamos a colocar un MOSFET. Y yo ya lo había probado acá y funcionó. Pero ¿qué pasaba? Yo tenía una resistencia acá. Yo tenía una resistencia acá. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo, que era la que estaba en el transistor. Una resistencia que estaba conectada acá entre base emisor cuando había un transistor. En este caso serían source y gatillado. Creo que era de 47 ohm. La resistencia que tenía puesta, y bueno, funcionaba. Pero este transistor, yo acá en medio había puesto un BD139, puse un tip 31C, y cuando metí una carga, por ejemplo, de 1,5 amperes, de 2 amperes, vi que este transistor me calentaba a lo loco. Dije, bueno, ¿cuál sería el problema? Entonces dije, bueno, entonces no solamente está pasando la carga por entre drenaje y surtidor, sino que está pasando también una carga entre colector y emisor, y toma a través de esta resistencia, ya que esta también me levantaba un poquito de temperatura. Ajá, entonces dije, bueno, entonces digo, si elimino esta resistencia, dije, voy a eliminar esta resistencia. Bueno, vi que en el simulador la fuente funcionaba perfectamente igual. No había diferencia. Lo que vi que ya directamente circulaba la tensión por acá, que en el simulador me decía que justamente la tensión circulaba por este sector y no por solamente lo hacía entre colector y emisor, pero hacia el gatillado del MOSFET. Dije, bueno, vamos a probarlo físicamente. Le coloqué una carga de 2,5 amperes y vi que sí, solamente levantaba temperatura el MOSFET, pero este transistor, que era un tip 31C, ya no me levantaba temperatura. Dije, ajá, bueno, inclusive me llegaba hasta levantar un poquito de temperatura, que acá había colocado un BD135, y dije, bueno, solucionado. Entonces he probado distintas cargas y bueno, solamente levantaba temperatura Q5 el MOSFET. Dije, bueno, hasta acá perfecto. Entonces me he dado cuenta que el 2N3055 se me quemaba justamente por esta resistencia. Que lo que se ponía en corto era y se ve que hacía un desastre porque me ponía en corto este transistor. Inclusive le mandaba toda la tensión a y bueno, lo partía al medio. Bueno, después de haber quemado varios transistores y de hacer pruebas y todo eso, lo he logrado que funcione a la perfección, tal cual como yo quería.
puedo limitar la corriente hasta 150 mA o a 130 mA como mínimo. O sea que si hay algo que consume menos de 100 mA o 100 mA como mucho, no hay problema, pero si lo supera, corta. Así que acá está el relé, entonces lo que hace es cortar y no entregarme tensión a la salida. La ventaja que tiene, otra ventaja que tiene, también interesante que me di cuenta, es que cuando apenas yo lo enciendo, no importa si a la salida tengo 1 volt o 5 volt o 6 volt o lo que sea. No sé si en el simulador me lo hacía, vamos a ponerlo en marcha. Y ahí lo puse en marcha. No, porque es un simulador. Lo que perdón, se me trababa la lengua. Lo que encontré de interesante en la parte física cuando lo he armado, que apenas enciendo la fuente de alimentación, lo que hace es limitar la corriente. O sea, se me activa el relé. ¿Sí? Se me activa el relé. Dije, pero esto es interesante porque me obliga a mirar la fuente. ¿Sí? Entonces si me obliga a mirar la fuente, entonces me obliga a ver qué tensión la dejé la última vez cuando apagué la fuente. Eso es bárbaro porque posiblemente necesito trabajar con 5 volt y justamente la fuente yo la había dejado en 6, o perdón, la había dejado en 12 o en 18, en 21, depende de lo que haya trabajado. Y confiado de que está en 5 volt, no, lo conecto y eso puedo dañar el circuito. Entonces me obliga a resetearla. Entonces cuando lo reseteo veo la tensión que quedó. Es como una especie de memoria o algo, aunque no hay memorias acá, todo analógico, así que. Pero me obliga a eso. Es como los testers. Hay testers que, por ejemplo, para encenderlo hay que girar la perilla. Y eso me obliga a ver o a colocar la escala que necesito utilizarlo, porque posiblemente necesito medir tensión, entonces tengo que ponerlo en tensión para encenderlo. Si quiero medir resistencia, lo coloco en resistencia o intensidad o lo que sea. Pero hay otros testers que tienen un pulsador de encendido, entonces posiblemente voy a medir tensión y confiado de que está en voltaje, porque pensé que lo había puesto en voltaje, no, voy a medir tensión pero estaba en ohmio, y eso termina dañando el tester, o multímetro, como lo quieran llamar ustedes. Y entonces eso lo noté la diferencia, porque a veces uno está trabajando constantemente y ya hace las cosas en forma automática, el cerebro ya está tan programado que trabaja en automático, y uno está confiado de que el tester lo dejé en voltaje, voy a medir voltaje, pero resulta que está en ohmio. Yo tengo dos testers, uno justamente que se enciende con una llave y el otro que hay que corregir la escala. Eso es algún comentario que les dejo en cuenta. Y bueno, en este caso con la fuente de alimentación pasa lo mismo, así que cada vez que la enciendo desde cero, tengo que resetearla, y eso me obliga a ver qué tensión tiene antes de conectar el aparato, ¿no? Inclusive puede estar conectado el aparato y apenas lo enciendo y me marca el reset. O sea, se me activa el limitador. Entonces yo tengo que decir, no, voy a desconectar la fuente, el aparato de la fuente, voy a resetear y ahí veo qué tensión era, ¿no? Si seguramente digo, bueno, si hubiese tensiones más altas de lo que funciona esto, puedo terminar dañándolo. Bueno, este circuito funciona, lo vamos a reducir. Este circuito funciona muy bien, o sea, funciona bien en el sentido de que yo lo armé físicamente. Hice una plaquetita que tenía 10 centímetros, tiene 10 centímetros por 10 centímetros. No, muy chiquitito, no me interesaba, tenía espacio para meterla, así que con una plaqueta 10 por 10 suficiente. Entonces hice el PCB y monté todo esto. Inclusive
le dejé una conexión de entrada por si utilizo una fuente continua externa, también le dejé en el PCB para que uno pueda colocar los rectificadores con los capacitores en el caso solamente de usar un transformador. El voltímetro y el amperímetro que tengo son los digitales, esos que en Mercado Libre se venden, creo que están a de 300 pesos, 350, 400 pesos de Argentina. Pueden utilizar cualquier voltímetro, cualquier amperímetro. Así que bueno, esa es la única modificación. Ahora, si ustedes van a utilizar un potenciómetro de 5K, entonces tiene que eliminar esta resistencia de 3900, en el caso de que este potenciómetro sea de 5000 ohms. Bueno, este capacitor, otra cosa que no bueno, de 3,3 no iba a conseguir, así que le puse de 4,7, que es lo mismo, 4,7 microfaradios, y funciona igual. Así que bueno, al MOSFET está en un disipador grande, están con un cooler. El cooler se activa depende si el MOSFET levanta temperatura o no, y a su vez la velocidad del cooler depende de la temperatura del MOSFET. Eso es para evitar ruidos molestos del cooler y desgastes de los bujes que después con el tiempo producen ruidos. Y a veces hay personas, como a veces en el caso mío, me gusta trabajar en silencio, y bueno, si hay fuentes de alimentación que producen ruido, llega un momento que se tiende a ser molesta, ¿no? Bien, después son todos valores que se consiguen. Este es el transistor de reset. Este es el transistor que limita la corriente, el limitador. Y después tenía otra conexión acá, ahora que me acordé. Tenía, otra conexión. Esta conexión estaba unida de acá a acá, ahí. Y bueno, yo la corté para tener mejor corrección todavía. Y bueno, esa es otra más. Y bueno, como dije, este es el limitador, este es el transistor que reset, este es el transistor limitador de corriente, este es el que enciende el LED para indicarnos que se limitó la corriente. Este transistor es el que activa el relé. Yo puse un tip 31C acá, pero realmente no puse un tip, sino puse un BC3, un BC, a ver si lo tengo por acá, 547, un BC338. No consume mucho el relé. Bueno, este es para activar el relé, este es el que regula la tensión, y este es el par Darlington, que maneja la carga de este transistor del MOSFET, ¿sí? Bueno, y otra ventaja, que el MOSFET tiene una resistencia interna de muy bajo valor. Ahora, yo he probado físicamente, o sea, yo he probado acá en el simulador. Bueno, vamos a colocar 2 o 3 MOSFET en paralelo, y bueno, el simulador funcionaba bien, pero en la práctica no. En la práctica tenía muchos problemas. Entonces dije, no, si ya uno me soporta 88 amperes, digo, ¿para qué quiero poner 3 de 88 amperes? No tiene sentido. Si la fuente a lo sumo, esta fuente que yo tengo, electro switching, entrega, creo que entrega 7, 8 amperes como máximo, así que suficiente. Bueno, eso es lo que quería comentar sobre esta fuente de alimentación, con respecto a las correcciones que hice del circuito del video anterior. Así que bueno, cualquier cosa, si necesitan saber algo más, me lo dejan en los comentarios.
Ahora el PCB voy a hacer una corrección que encontré, que después tuve que hacer una pequeña, una corrección sola del PCB. Creo que esta. Por ejemplo, en el cátodo del Zener va directamente al positivo, y yo en vez de meterlo al positivo en el PCB lo puse a la base del transistor. Cualquier cosa. Pero bueno, lo único que tengo que hacer es desconectar la conexión y conectarla en el PCB. Así que yo tuve que cortar la placa, hacer un corte para conectar. Pero bueno, no, cortar no. Lo que justamente, como no había puesto este capacitor, aproveché que al lado tenía el agujerito y bueno, puse el cátodo ahí y zafé. Pero corrijo el PCB y listo. Bien, bueno, cualquier cosa si lo necesitan, no hay un problema. Lo subo y listo. Bueno, quería comentarle que ahora el 3 de diciembre de este año comienzan el curso de Arduino, pero el curso de Arduino es presencial. Dura 3 meses, ya que 2 meses es programación Arduino y un mes es electrónica digital y taller Arduino. Cualquier cosa, si se quieren comunicar, yo dejo abajo el link del blog de la escuela, del aula de Lucas. Estamos acá en Monte Grande, Luis del Cerro y San Martín. Y para el 2020 estamos viendo en comenzar nuevamente el curso de electrónica desde cero. Antiguamente duraba 4 meses, pero ahora va a durar no sé si 5 o 6 meses, pero lo que se va a incluir es electrónica digital, inclusive microprocesadores, no la programación de microprocesadores, o sea, no el lenguaje de programación de microprocesadores, perdón, de microcontroladores, pero sí la parte física del funcionamiento del microprocesador, ya que justamente se va a dar la electrónica digital. También en el mismo lugar, en el aula de Lucas, ahí en el blog de la escuela, en el link van a encontrar toda la información que necesitan, inclusive cómo llegar. Es todo presencial. Bueno, le mando un abrazo a todos y será hasta el próximo video. Bye bye.